Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo estampar una playera tipo polo usando dos técnicas diferentes, que es vinil textil de detalle y vinil textil sublimable tacto tela de la marca Colormake. Antes de continuar con este video, les recuerdo que ya tenemos activa la opción de miembros del canal para que puedan unirse a esta comunidad. Así me apoyan para seguir subiendo nuevo contenido. Entre los beneficios están insignias, stickers, comentarios destacados, videos exclusivos para la comunidad, chat exclusivos para la comunidad y tendrán acceso a miles de plantillas para tazas, termos, gorras, playeras, cojines, etc. Y ahora sin más, vamos con el video. Para este video vamos a usar vinil textil sublimable tacto tela de la marca Colormake, que se le conoce como Sublitech. También usaremos vinil textil de detalle en color metálico plata. También ocuparemos hojas de sublimación de secado rápido para que no nos salga ese problema del camino de hormiga. También usaremos cinta térmica, la cual usaremos para ajustar el diseño al vinil sublimable. Lo siguiente es mandar a imprimir nuestro diseño. Si necesitan saber todas las configuraciones para imprimir, aquí arriba les estaré dejando un enlace hacia un video en donde muestro paso a paso todas las configuraciones que se requieren para que puedas imprimir de manera correcta y que los colores te salgan perfectos. Continuando, una vez que nuestro diseño se imprima, debemos dejar secar por unos 20 o 30 minutos. Esto con el fin de no dañar nuestro diseño, ya que al momento de imprimir la tinta sigue algo fresca y si lo intentamos manipular apenas saliendo podemos dañar nuestro diseño y eso se va a notar al momento de sublimar. Así que yo les recomiendo dejar secar unos 20 o 30 minutos. Ahora cortaremos el vinil a la medida requerida. Para ello usaré un retazo de vinil que tenía guardado de un proyecto pasado. Y como pueden notar, este vinil tiene un respaldo café por debajo, ya que este vinil se le conocía como Sublifabric. Este vinil la marca Colormake la manejaba antes, pero daba un problema muy grande, que al momento de meterlo a un plotter de corte, el vinil se movía, ya que este trae un respaldo de papel, lo cual no mantiene adherido muy bien al vinil. Pero ahora este material se le conoce como Sublitech, el cual ya trae un respaldo de plástico. Y esto nos ayuda al momento de cortar, así como los viniles tradicionales que venden actualmente. Lo siguiente que haremos es retirar el vinil del protector de papel que trae. Lo ajustaremos a nuestro tapete de corte y le colocaremos cinta térmica en las esquinas, ya que mi tapete de corte está algo desgastado y su pegamento ya no es tan eficiente. Así que le colocamos cinta térmica en las esquinas para que se pueda ajustar de mejor manera. Ahora procederemos a meter nuestro tapete de corte en el plotter. Yo uso la Cameo 4 y para cortar este material uso las siguientes configuraciones. Como mi cuchilla ya está algo desgastada, uso los siguientes parámetros. En profundidad de cuchilla uso el número 5. En presión uso entre 17 a 19. En velocidad entre 5 a 7. Y en cantidad de pases uso 2. Como este vinil es tacto tela, darle una segunda pasada hace que corte los hilitos que tal vez se puedan quedar todavía sin cortar. Y el tipo de cuchilla que uso es la automática que usa la Cameo 4. Antes de sacar el tapete del plotter debemos asegurarnos de que el material se cortó de manera correcta. Levantamos de una esquina y nos aseguramos de que el material está cortado perfectamente. Y ahora procederemos a sacar el tapete del plotter. Ahora procederemos a depilar o retirar el vinil que no usaremos. Este paso puede llegar a ser algo tardado dependiendo del diseño que se mande a cortar. Y como pueden ver, a mí me está costando un poco trabajo, ya que como este material es tacto tela, en ocasiones suele quedar uno o varios hilitos unidos ahí al material. Y si nosotros lo intentamos depilar de manera rápida o agresiva, podemos dañar nuestro material. Así que lo hacemos con cuidado. Lo siguiente será cortar nuestro vinil textil de detalle a medida que requerimos, dependiendo de la cantidad de diseños que vayamos a ocupar. Para este caso son 8 playeras.
Ahora procederemos a ajustar nuestro vinil al tapete de corte. Para ello lo ajustaremos con cinta térmica para que no se nos mueva al momento de cortar. Procedemos a meter el tapete en el plotter. Para cortar este material yo uso las siguientes configuraciones. En profundidad de cuchilla uso el número 3, en presión uso de 12 a 14, en velocidad uso 5 y en pases uso 1. Una recomendación que yo les doy es que cuando corten un diseño que sea pequeño y lleve muchos detalles, es usar menos presión y menos velocidad. Si pueden darle un poco más de cuchilla, mejor, ya que la presión tiende a hacer, como su nombre lo dice, hacer mucha presión en el material y eso puede llegar a arrastrar, digamos, esos pequeños detalles de corte que se necesitan. Así que es mejor darle un poco más de cuchilla y disminuir la presión. Y en velocidad deben darle mínimo. Eso es cuando el diseño es muy complejo. Antes de retirar el tapete del plotter, debemos asegurarnos de que el material se cortó de manera correcta. Y para ello, levantamos de una esquina el material para asegurarnos de que el corte fue perfecto. Una vez asegurado, procederemos a retirar el tapete del plotter. Ahora procederemos a retirar o depilar el vinil que no usaremos. Este paso es el más lento de todo este proceso, ya que dependiendo del diseño nos podemos tardar poco, nos podemos tardar mucho. Pero este paso es uno de los más divertidos. Este material se depila muy fácilmente, ya que como tiene pegamento el liner protector, esto nos permite poder depilar de manera más efectiva, incluso cuando el diseño es muy elaborado. Eso sí, siempre hay que hacerlo con cuidado porque puede haber partes que no se hayan cortado muy bien y por ende se pueden levantar al momento de estar depilando. Pero como tiene pegamento el liner, lo podemos reposicionar. Pero si no lo hacemos con cuidado, ese paso lo tenemos que hacer, reposicionar el material que se pueda levantar. Ahora, después de que nuestro diseño se haya secado por el tiempo establecido, procederemos a recortar cada uno hasta el borde, ya que estamos usando el Sublifabric y este material prácticamente tenemos que recortar nuestro diseño hasta el borde para que podamos centrarlo de manera correcta. Si tuviéramos usando el Sublitech trae un liner de plástico transparente como protector y esto nos permite centrarlo de mejor manera sin recortar nuestro diseño. Así que es más eficiente el Sublitech que el Sublifabric. Pero como estamos reutilizando un material que nos sobró, que es el Sublifabric, pues lo tenemos que hacer de esta manera, aunque nos lleve más tiempo. Lo siguiente será ajustar nuestro diseño al vinil sublimable. Para ello usaremos el respaldo que trae el vinil, que es el papel encerado. Este material nos permite que al momento de sublimar el vinil no se le pegue. Pero en ocasiones a veces suele pegarse, pero cuando se enfría el vinil, pues se puede despegar de manera más fácil. Así que procedemos a ajustarlo para que no quede bordes blancos o que el diseño salga completamente. Y para ello nos apoyaremos de cinta térmica para ajustar el vinil. Esto lo haremos con cada uno de los diseños, en este caso son 8 playeras. Ahora procederemos a sublimar el vinil. Para ello configuraremos nuestra plancha a 180 grados por 60 segundos con una presión media alta para que la plancha haga buena presión y el vinil se sublime de manera correcta. Una vez sublimado lo retiramos de la plancha. Lo siguiente será planchar el vinil textil de detalle a la playera. Para ello lo ajustaremos en la parte derecha del pecho y lo plancharemos por 12 segundos a una presión media. Y lo sellaremos por 8 segundos más para que el estampado quede bien fijo y le dé un acabado brilloso. Realizaremos este paso con cada una de las playeras. Una vez que se enfríe el vinil, procederemos a retirar el papel de sublimación y a retirar el vinil de su base protectora. Y como último paso procederemos a planchar el vinil textil sublimable a la playera. Y para ello lo ajustamos muy bien y le colocamos un protector encima. Esto lo hacemos con el fin de proteger nuestra plancha.
ya que al planchar este vinil puede desprender tinta, el cual puede manchar nuestra plancha. Y esto ocasionará que en futuras sublimaciones en otras playeras se puedan dañar al momento de sublimar. Por eso le colocamos el papel. Para planchar este vinil usamos los siguientes parámetros: 180 grados por 15 segundos a una presión media alta. Y este es el resultado final. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita y me regales un buen like. Así me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna pregunta, duda o queja, déjamelo saber en la caja de comentarios, que te estaré respondiendo a la brevedad posible. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.